En lo profundo de París, más allá de los cafés, las avenidas y los monumentos emblemáticos, existe un mundo secreto que pocos conocen. Un laberinto subterráneo lleno de relojes olvidados que siguen marcando el paso del tiempo en la oscuridad. Estos relojes, escondidos en las catacumbas y túneles de la ciudad, son testigos de una historia que ha permanecido oculta durante más de un siglo. ¿Qué misterios guardan? ¿Por qué siguen funcionando desafiando el desgaste del tiempo y el olvido? Lo que parecía ser una simple reliquia de un pasado industrial es en realidad una clave para desentrañar los secretos más profundos de la capital francesa. La búsqueda de estos relojes subterráneos no es solo una expedición a los rincones más oscuros de la ciudad, sino una invitación a descubrir una historia que ha permanecido en las sombras esperando ser revelada. Bajo las bulliciosas calles de París se encuentra un mundo oculto y fascinante que pocos conocen: los relojes subterráneos de la ciudad. Este sistema de cronómetros, en gran parte olvidado o desconocido por los propios parisinos, forma parte de una red subterránea que conecta historia, ciencia y misterio en un espacio que parece salido de una novela de ficción. Su existencia está estrechamente ligada a las catacumbas, túneles y redes de metro que recorren el subsuelo de la ciudad, y su propósito original, así como su funcionamiento actual, sigue siendo un tema de intriga. La historia de estos relojes subterráneos comienza en el siglo XIX, una época en la que París experimentaba un auge en la infraestructura urbana. Durante la construcción del metro y la ampliación de las galerías subterráneas, surgió la necesidad de establecer un sistema de sincronización preciso que pudiera coordinar las actividades en estos espacios. Los relojes no solo servían como marcadores del tiempo, sino que también actuaban como puntos de referencia para los trabajadores y supervisores que se aventuraban en los oscuros laberintos bajo la ciudad. En un momento en que la tecnología de telecomunicaciones estaba en sus primeras etapas, estos relojes se consideraban esenciales para mantener la eficiencia y la seguridad en el subsuelo. Sin embargo, con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, la necesidad funcional de los relojes subterráneos disminuyó. Los sistemas electrónicos y digitales reemplazaron los antiguos mecanismos mecánicos, dejando estos relojes como reliquias de una era pasada. Muchos quedaron abandonados, pero algunos curiosamente siguen funcionando. Alimentados por mecanismos que parecen desafiar el olvido, estos relojes mantienen su tic-tac en la penumbra, como guardianes del tiempo en un mundo que rara vez ve la luz del sol. Lo que hace que estos relojes sean especialmente intrigantes no es solo su mera existencia, sino también las historias y leyendas que los rodean. Algunos dicen que ciertos relojes están conectados a sistemas antiguos de vigilancia y que su propósito iba más allá de marcar la hora. Otros sugieren que los relojes podrían haber servido como herramientas para experimentos científicos secretos realizados durante el siglo XX, tal vez relacionados con la medición de las vibraciones o la sincronización de equipos bajo tierra. Estas teorías, aunque especulativas, han añadido un aura de misterio que fascina a exploradores urbanos y curiosos. El acceso a estos relojes no es sencillo. Muchos están ubicados en áreas restringidas, a menudo protegidas por medidas de seguridad o bloqueadas por años de desuso. Sin embargo, esto no ha detenido a los catafiles, exploradores aficionados que se aventuran en las catacumbas y túneles de París, en busca de estos relojes y otros tesoros ocultos. Para ellos, los relojes subterráneos son símbolos de la conexión entre el pasado y el presente, entre el tiempo y el espacio. Fotografías y relatos de quienes los han encontrado muestran diseños intrincados y detalles que reflejan el cuidado con el que fueron construidos, a pesar de estar destinados a permanecer en las sombras. A nivel simbólico, los relojes subterráneos representan más que una simple herramienta técnica. Son testigos silenciosos de una ciudad en constante cambio, marcando el tiempo de un París que evoluciona sobre ellos. En su persistente tic-tac, parecen recordarnos que el tiempo no se detiene, ni siquiera bajo tierra, y que cada rincón de esta ciudad, por oculto que esté, tiene una historia que contar. Hoy en día, algunos de estos relojes han captado la atención de expertos y conservadores que buscan preservar su legado.
En lugar de dejarlos a merced del tiempo y el olvido, se están realizando esfuerzos para catalogarlos, restaurarlos y comprender mejor su papel en la historia de París. Mientras tanto, siguen latiendo en la oscuridad, como un recordatorio del ingenio humano y de los secretos que todavía se esconden bajo nuestros pies. Los relojes subterráneos de París son mucho más que simples marcadores de tiempo. Son portales hacia una parte oculta de la ciudad, un recordatorio de la intersección entre lo práctico y lo enigmático. Aunque permanecen fuera del alcance de la mayoría, su existencia inspira a quienes buscan descifrar las historias enterradas bajo la superficie. En el silencio de los túneles, su tic-tac sigue resonando, narrando un pasado que aún tiene mucho que revelar. Los relojes subterráneos de París son una pieza intrigante del entramado oculto de la ciudad. Y aunque a simple vista podrían parecer solo reliquias mecánicas de una época pasada, están envueltos en una atmósfera de misterio que ha fascinado a exploradores urbanos, historiadores y teóricos durante décadas. Estos dispositivos que aún marcan el tiempo en la penumbra bajo la bulliciosa ciudad, esconden preguntas sin resolver sobre su origen exacto, propósito, funcionalidad actual y la red que los conecta con la historia subterránea de París. Uno de los mayores misterios que rodea estos relojes es su número exacto y ubicación. Aunque muchos han sido documentados por exploradores urbanos conocidos como catafiles, se cree que hay otros aún por descubrir, ocultos en pasajes que han caído en el olvido, o que permanecen inaccesibles debido al derrumbe de túneles y la falta de mapas precisos. La red subterránea de París, que incluye catacumbas, túneles de servicios, alcantarillado y viejas galerías mineras, es un laberinto vasto y en su mayor parte inexplorado. Los relojes, dispersos en este entramado, parecen estar posicionados de manera estratégica, lo que plantea la pregunta de si su distribución obedece a un propósito más complejo de lo que se suponía originalmente. Otro enigma importante es su conexión con el tiempo y la tecnología. Muchos de estos relojes funcionan mediante mecanismos antiguos, que sorprendentemente siguen operativos a pesar de haber sido abandonados durante décadas. ¿Cómo han resistido la humedad, el polvo y el deterioro natural en un ambiente tan hostil? Algunos investigadores sugieren que están alimentados por fuentes de energía locales ocultas, como antiguas líneas eléctricas que aún están activas en el subsuelo. Otros creen que estos mecanismos fueron diseñados para ser increíblemente duraderos, quizás como parte de un sistema que requería sincronización precisa en operaciones subterráneas, como el mantenimiento de las vías del metro o la organización de servicios durante la construcción de túneles. Sin embargo, esto no explica por qué algunos relojes permanecen activos en áreas donde aparentemente no hay actividad humana, o por qué ciertos dispositivos parecen estar desconectados de cualquier red moderna. El propósito original de estos relojes también es objeto de especulación, aunque su uso práctico durante la expansión del metro parisino y el sistema de alcantarillado en el siglo XIX está bien documentado. Hay teorías que sugieren que algunos de ellos podrían haber tenido fines más oscuros o experimentales. Durante la ocupación nazi de París en la Segunda Guerra Mundial, se sabe que las fuerzas alemanas utilizaron partes del subsuelo para operaciones militares y experimentos. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si ciertos relojes podrían haber sido modificados o instalados durante ese periodo para cumplir funciones relacionadas con la sincronización de actividades clandestinas o la medición de fenómenos físicos en los túneles. Un misterio aún más intrigante está relacionado con el simbolismo de los relojes. Algunos exploradores han señalado que ciertos relojes llevan inscripciones, marcas o diseños que no coinciden con su supuesto propósito funcional. Estas marcas han sido interpretadas por algunos como códigos o referencias a antiguas sociedades secretas que usaban las catacumbas de París para reuniones y rituales. Las teorías más esotéricas sugieren que los relojes podrían haber sido colocados estratégicamente como parte de un sistema de simbolismo temporal, un intento de conectar el tiempo físico con el tiempo místico en un lugar cargado de historia y muerte, dado que las catacumbas contienen los restos de millones de parisinos. Otro punto de debate es la capacidad de los relojes para conservar la hora exacta en un entorno donde la luz solar nunca penetra y donde la percepción del tiempo puede desvanecerse. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si los relojes fueron diseñados como marcadores no solo del tiempo, sino también del espacio, ayudando a los trabajadores o exploradores a orientarse en el laberinto subterráneo.
La sincronización precisa podría haber sido crucial para coordinar movimientos en áreas donde perderse o desincronizarse habría sido fatal. Sin embargo, los relojes que aún funcionan, marcando un tiempo que ya no es relevante para las operaciones subterráneas modernas, parecen desafiar cualquier explicación práctica y se convierten en objetos casi poéticos, con un propósito que ha sido olvidado. El acceso limitado a muchos de estos relojes también ha alimentado el misterio. Muchas de las áreas donde se encuentran están selladas o consideradas peligrosas debido a la inestabilidad de los túneles. Esto significa que gran parte de lo que sabemos sobre ellos proviene de relatos de exploradores ilegales, cuyas descripciones a menudo están teñidas de exageración o interpretaciones subjetivas. Además, las autoridades han mostrado poco interés en estudiarlos, ya sea por falta de recursos o por considerar que no tienen valor significativo, lo que deja un vacío de información oficial sobre su existencia y estado actual. Finalmente, los relojes subterráneos de París representan una paradoja fascinante. Son reliquias del tiempo que han quedado atrapadas en un espacio donde el tiempo parece detenerse. Su persistencia en un entorno tan hostil los convierte en testigos silenciosos de una historia que sigue latiendo bajo la ciudad. Si bien algunos pueden considerarlos simplemente como piezas mecánicas obsoletas, para otros son portales hacia un mundo de secretos, un recordatorio de que incluso en un lugar tan conocido como París, todavía quedan misterios esperando ser descubiertos. El verdadero enigma de estos relojes quizás no radica solo en su origen o función, sino en el hecho de que todavía existen, marcando un tiempo que parece haber quedado fuera de sincronía con el mundo moderno. En su tic-tac constante, estos relojes parecen preguntarnos cuánto sabemos realmente sobre lo que yace bajo nuestros pies y qué historias aún no hemos desenterrado. ¿Son meros artefactos de una era pasada o contienen pistas sobre algo mucho más profundo y desconocido? La respuesta sigue oculta en la penumbra de los túneles de París, esperando a quienes se atreven a buscarla. El misterio de los relojes subterráneos de París es quizás uno de esos secretos enterrados que nos recuerdan la vastedad de lo que aún no hemos descubierto, no solo en el mundo físico, sino también en la historia que se esconde bajo nuestros propios pies. A pesar de los avances tecnológicos, las exploraciones arqueológicas y la creciente curiosidad de los catafiles, el verdadero propósito y la conexión de estos relojes con los numerosos enigmas de la ciudad permanecen sin resolver. En muchos sentidos, estos relojes son más que simples mecanismos que marcan el paso del tiempo. Son vestigios de una París que ya no existe, una ciudad oculta, marcada por la historia de quienes se aventuraron a desafiar sus límites. Cada reloj en su lugar olvidado parece tener una historia propia que contar, pero esas historias permanecen bloqueadas por las capas de polvo, el desgaste del tiempo y las restricciones que los han hecho inaccesibles. La singularidad de estos relojes radica en que no solo resisten los embates del paso del tiempo, sino que también desafían las expectativas de lo que podríamos esperar de un objeto tan banal como un cronómetro en una ciudad moderna. ¿Qué secretos guardan sus intrincados mecanismos? ¿Fueron simplemente herramientas prácticas de una era industrial que ya no existe? ¿O hay algo más en su disposición, en sus inscripciones que apunta a una historia mayor? ¿Una historia de sociedades secretas, de experimentos científicos, de vigilancia o control? La existencia de estos relojes, ubicados en los rincones más oscuros y remotos de París, también nos invita a reflexionar sobre el concepto del tiempo mismo. En la superficie, el ritmo de la ciudad nunca se detiene. El bullicio de los cafés, el paso constante de los trenes del metro y el movimiento incesante de sus habitantes mantienen a París viva y vibrante. Sin embargo, en el subsuelo el tiempo parece detenerse. Es un tiempo que no está sujeto a la modernidad, a las urgencias de la vida diaria, sino que sigue marcado por relojes que, aunque funcionales, parecen ser más guardianes de un pasado que se niega a desvanecerse. Algunos se han aventurado a sugerir que los relojes subterráneos representan algo más que un simple mecanismo de medición. Tal vez sean símbolos de un París oculto, que no solo se encuentra bajo tierra, sino también más allá de la comprensión inmediata de aquellos que solo conocemos la ciudad, a través de sus calles iluminadas y sus monumentos históricos. En el subsuelo, en las catacumbas y en los rincones oscuros donde aún funcionan estos relojes,
podría esconderse no solo recuerdos de un pasado industrial o de una era que ya ha desaparecido, sino los vestigios de una civilización paralela que no se ha disuelto del todo en la historia. Quizás la verdadera cuestión que subyace a la existencia de estos relojes no es tanto lo que fueron, sino lo que representan. Son como los guardianes de los secretos del pasado, susurrando en el silencio subterráneo, a la espera de que alguien los descubra. A medida que las nuevas generaciones de exploradores urbanos continúan buscando pistas en las sombras de París, los relojes continúan marcando el tiempo de una ciudad que nunca duerme, pero que en sus profundidades sigue guardando vestigios de una historia más oscura y misteriosa. El fin de esta historia aún está por escribirse. Cada nuevo descubrimiento, cada reloj encontrado, cada interpretación de su significado, abre más puertas a los secretos que las entrañas de París aún guardan. Los relojes subterráneos con su tic-tac eterno se convierten en símbolos de nuestra capacidad para descubrir lo que está oculto, para desentrañar los misterios que siguen siendo esquivos, pero que están siempre al alcance de quienes se atreven a ir más allá de lo evidente. Mientras tanto, París sigue avanzando, pero bajo sus calles, en las sombras de su subsuelo, los relojes seguirán contando su historia. Y aunque el paso del tiempo no se detiene en la superficie, en sus túneles oscuros, en sus catacumbas, el tiempo parece suspenderse, esperando a que alguien revele los secretos que aún están esperando ser descubiertos.